Imagina despertar sin saber si verás otro amanecer. No porque te espere un enemigo, sino porque la montaña misma podría tragarte. Esto no es una metáfora. Así vivían los esclavos de las minas romanas, hombres, mujeres y a veces niños, condenados a morir lentamente bajo tierra, entre polvo, oscuridad y dolor. Hoy conocerás la historia real de quienes sostuvieron el esplendor del Imperio Romano con su sufrimiento. Veremos cómo eran atrapados, qué comían, cuánto duraban con vida, y por qué su muerte era más rentable que su libertad. En el siglo I, Roma devoraba recursos. Oro, plata, hierro, cobre, los necesitaba para mantener sus ejércitos, acuñar monedas y construir sus monumentos. Pero ese brillo tenía un costo invisible, el de los esclavos mineros, considerados menos que animales. A diferencia de los esclavos domésticos o agrícolas, los de las minas eran los más despreciados. Eran criminales, prisioneros de guerra o simplemente desafortunados vendidos al Estado o a un particular. Una vez dentro de la mina, perdían nombre, derechos y esperanza. Las minas más temidas estaban en Hispania, en la actual España. Allí, en lugares como Las Médulas o Cartagena, miles de hombres trabajaban hasta la muerte. Los romanos habían perfeccionado un sistema brutal de extracción. Primero, hacían túneles con fuego para agrietar la roca. Luego lanzaban agua a presión para derrumbarla. Y después enviaban a los esclavos a recoger los restos, respirando polvo tóxico y soportando temperaturas sofocantes. La jornada comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando el cuerpo ya no podía más. No existía descanso. El látigo marcaba el ritmo, y los derrumbes eran tan comunes que muchos cuerpos nunca se recuperaban. Para Roma, no había tragedia. Cada esclavo muerto era fácilmente reemplazable. Pero ¿cómo era realmente vivir y morir allí abajo? En la siguiente parte descenderemos contigo a esas entrañas de la tierra donde el sol nunca llegaba y la esperanza se apagaba junto con la luz. Imagina descender por un túnel tan estrecho que apenas puedes moverte. El aire se vuelve denso, húmedo, y cada respiración duele. La oscuridad es total, rota solo por la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Así comenzaba el día para un esclavo minero romano. Los más jóvenes se arrastraban por los pasadizos, transportando cestos llenos de piedras y polvo metálico. Los adultos golpeaban la roca con martillos de hierro, y los ancianos, si sobrevivían tanto, separaban el mineral en los talleres de fundición. El ruido era ensordecedor. Golpes, gemidos, gritos de capataces. No había silencio ni consuelo. Los esclavos trabajaban casi desnudos, cubiertos apenas con harapos. El calor dentro de la mina podía superar los 40 grados, mientras que en invierno el agua helada les empapaba los pies todo el día. Muchos morían no por accidentes, sino por agotamiento, infecciones o enfermedades pulmonares causadas por respirar polvo de sílice y plomo. La comida era escasa, un poco de pan duro, algo de papilla de cebada y, con suerte, un sorbo de vino aguado. No se trataba de mantenerlos fuertes, sino de mantenerlos vivos lo justo para que siguieran produciendo. Los que colapsaban eran arrastrados afuera y reemplazados de inmediato. Nadie los lloraba. Nadie los recordaba. Las minas no conocían diferencia entre hombres libres y bestias. Los romanos decían que era un castigo justo para los criminales, pero la mayoría de esos criminales eran prisioneros de guerra o campesinos pobres capturados por deudas. En las galerías más profundas, muchos esclavos perdían el sentido del tiempo. No sabían si era de día o de noche, si llevaban meses o años bajo tierra. Y aún así, Roma prosperaba. Las monedas brillaban, los templos se alzaban, los generales celebraban victorias, todo gracias al trabajo invisible de quienes se consumían en la oscuridad. A veces, los esclavos soñaban con escapar. Pero las minas estaban vigiladas por soldados armados, y los alrededores eran desiertos o montañas imposibles. Además, sus cuerpos debilitados apenas podían sostenerlos. Algunos intentaban huir de todos modos,
sabiendo que, si los atrapaban, el castigo sería la crucifixión. Otros se rebelaban de manera más silenciosa, dañando herramientas, escondiendo mineral o trabajando más lento. Pero la vigilancia era implacable, y los capataces castigaban sin piedad. Bastaba una mirada sospechosa para recibir latigazos o ser encadenado a la roca durante días. Los romanos tenían un término para estos hombres: damnati ad metalla, condenados a las minas. No eran esclavos comunes. Eran los olvidados, los que nunca volverían a ver la superficie. A diferencia de otros trabajos forzados, su condena no tenía fin. Morían en la oscuridad, y sus cuerpos eran abandonados en galerías derrumbadas o arrojados a fosas comunes. Pese a todo, el imperio necesitaba de ellos. Las minas de Hispania y de Dacia eran las más productivas, y su oro financiaba legiones, obras públicas y hasta los banquetes del Senado. Los autores romanos sabían de esta crueldad. Plinio el Viejo escribió horrorizado sobre el destino de los mineros, afirmando que en ninguna otra parte de la vida humana se ve tan claramente cuanto puede el poder del dinero sobre la miseria del hombre. Pero sus palabras no cambiaron nada. Si te está gustando este relato, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Hay muchas más historias como esta, sobre cómo la vida cotidiana en el pasado estaba llena de sombras, sudor y resistencia. Tu apoyo ayuda a seguir contando estas voces olvidadas de la historia. Las minas romanas eran un prodigio técnico y un infierno humano. Para extraer los metales, Roma desarrolló un sistema que combinaba ingeniería, fuerza bruta y desesperación. En los yacimientos de oro, como las médulas, utilizaban un método llamado ruina montium, la ruina de las montañas. Cavaban túneles en el interior de la roca y los llenaban con agua a presión proveniente de canales construidos durante meses. Cuando abrían las compuertas, la fuerza del agua hacía estallar la montaña desde dentro, arrasando todo a su paso. Los esclavos esperaban el derrumbe, y después entraban entre el barro y las piedras para recoger el mineral. Era un espectáculo de destrucción total. Montañas enteras se desplomaban en cuestión de minutos, dejando un paisaje desolado. Miles de esclavos trabajaban luego en las balsas, separando el oro con bateas, mientras otros cargaban el material hacia los hornos de fundición. Allí, el aire se llenaba de gases venenosos. Muchos morían sin un grito, asfixiados lentamente por el humo del mercurio que se usaba para amalgamar el oro. En las minas de plata y plomo, la historia no era mejor. Las galerías eran tan profundas que el aire apenas circulaba. Los esclavos tenían que subir por escaleras de madera resbaladizas con sacos de mineral al hombro, mientras otros bajaban a reemplazarlos. Era un movimiento continuo, día y noche, sin tregua. Los capataces medían el rendimiento de cada grupo, y quienes no cumplían las cuotas recibían castigos públicos. El sistema funcionaba con precisión despiadada. Nada se desperdiciaba, salvo vidas humanas. Cada lingote que llegaba a Roma llevaba consigo el peso invisible de cientos de cuerpos perdidos en la oscuridad. Pero ¿qué pasaba con aquellos pocos que sobrevivían años en este infierno? Sobrevivir en una mina romana no era sinónimo de libertad. Algunos esclavos lograban vivir varios años, pero a costa de una existencia que apenas podía llamarse vida. Los más fuertes o resistentes eran asignados a tareas menos peligrosas con el tiempo: mover poleas, transportar agua o vigilar a los recién llegados. Sin embargo, seguían siendo prisioneros. Su piel se volvía gris por el polvo, sus pulmones ardían, y sus manos quedaban deformadas por los golpes y el frío. Ningún esclavo salía igual de una mina, aunque lograra salir vivo. El cuerpo se rompía, pero el espíritu también. Muchos olvidaban su nombre y su lengua natal, adoptando un silencio perpetuo. La comunicación se reducía a gestos o miradas. La amistad era rara, porque la muerte separaba pronto a cualquiera. Pero incluso en ese abismo, había chispas de humanidad: compartir un pedazo de pan, ayudar a levantar a un compañero caído, murmurar una canción de la tierra perdida. Eran actos diminutos,
pero mantenían encendida una llama interior que ni el látigo podía apagar. Algunos relatos cuentan que, cuando las minas se derrumbaban, los esclavos se abrazaban entre sí, sabiendo que nadie los rescataría. En sus últimos momentos, encontraban una especie de paz, morir juntos después de tanto dolor. La historia no registró sus nombres, pero su esfuerzo dejó huellas en cada moneda romana, en cada estatua dorada, en cada espada templada con el metal que ellos arrancaron de la tierra. Roma construyó su grandeza sobre esos cimientos invisibles. El mármol de sus templos y la gloria de sus ejércitos no existirían sin el sacrificio de los que trabajaron bajo tierra, anónimos, esclavizados, olvidados. Con el tiempo, las minas romanas se vaciaron y los imperios cambiaron. Las galerías fueron abandonadas, los canales de agua se secaron y los bosques que habían talado para leña comenzaron a crecer de nuevo. Pero los cuerpos de los esclavos permanecieron allí, enterrados bajo toneladas de roca, invisibles para la historia oficial. Solo los restos de su trabajo sobrevivieron, el oro en monedas, la plata en vajillas, el hierro en armas. Los arqueólogos modernos, siglos después, han encontrado evidencias de su sufrimiento, esqueletos con huesos fracturados, restos de mercurio en los pulmones, herramientas desgastadas hasta el extremo. Cada hallazgo revela un relato silencioso de resistencia, dolor y supervivencia. Es imposible saber los nombres de quienes trabajaron y murieron, pero sus vidas y muertes nos recuerdan la verdadera cara de la riqueza romana. Estos esclavos fueron los olvidados del imperio. Mientras los senadores discutían política y los generales marchaban a la guerra, ellos sostenían el mundo bajo tierra. Su labor era tan esencial como invisible. Roma prosperaba, pero a costa de vidas humanas que no tenían otra opción más que trabajar, sufrir y morir lentamente en la oscuridad. Hoy, cuando admiramos las ruinas y el brillo de la antigua Roma, debemos recordar a los que nunca salieron de la mina, cuyos cuerpos y sueños quedaron atrapados bajo toneladas de roca. Ellos son los verdaderos constructores del imperio, y su historia nos enseña que la grandeza muchas veces tiene un precio humano incalculable. Pero incluso en la oscuridad, algunos esclavos encontraron formas de resistir más allá de lo físico. Inventaban rituales pequeños para mantenerse humanos. Marcaron símbolos en las paredes de las minas, compartían historias de lugares lejanos, y en raras ocasiones, ayudaban a los compañeros a sobrevivir a enfermedades o derrumbes. Esos gestos eran diminutos, casi invisibles, pero tenían un peso enorme para quienes habían perdido todo. La resistencia silenciosa se convirtió en una forma de dignidad. Cada roca transportada, cada mineral separado, era también un recordatorio de que, aunque Roma los tratara como instrumentos, seguían siendo personas. Sus cuerpos podían ser reemplazados, pero su espíritu y su memoria colectiva permanecían. La mayoría murió sin testigos, sin un funeral, sin que nadie pronunciara su nombre. Sin embargo, la tierra conservó sus historias. Hoy, al caminar por las antiguas minas, sentir el aire frío que todavía se filtra por los túneles, es posible imaginar las voces apagadas, los pasos cansados y los susurros de quienes sostuvieron un imperio entero desde las entrañas de la tierra. Y así, cuando pensamos en Roma, no solo debemos recordar templos, ejércitos y senadores. También debemos recordar a los damnati ad metalla, los condenados a las minas, que dieron su vida para que la historia pudiera brillar, mientras ellos permanecían en la sombra. Esta es la historia de la vida que mataba lento, de la resiliencia frente a la brutalidad, y del precio humano que nunca se mide en monedas. Porque la historia más poderosa muchas veces no está escrita en los libros, sino en la memoria silenciosa de quienes la vivieron y murieron en silencio. Y así termina nuestra mirada a la vida de los esclavos en las minas romanas, un mundo donde la oscuridad, el dolor y la resistencia se entrelazaban día tras día. Si te ha gustado este relato, en mi canal hay muchos más como este, historias reales de la vida cotidiana en el pasado que te harán ver la historia desde otra perspectiva. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno. Y ahora te lanzo una pregunta. Si pudieras vivir un día en la vida de cualquier persona de la antigüedad, ¿a quién elegirías y por qué? Déjamelo en los comentarios.
Me encantaría leer tus respuestas. Para seguir descubriendo historias que parecen imposibles pero fueron reales, aquí te dejo un vídeo fascinante que no te querrás perder.